Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y nuestro temario tiene 3 temas para 4 entrevistados. Bueno, mentira, tenemos un repaso para empezar con nuestra analista de cabecera, Claudia Ospina, hablando de varias cosas, haciendo un pasón por varios de los temas que han marcado la agenda, tanto política como de seguridad, mejor dicho, mucha cosa de qué hablar. Después vamos a hablar sobre las audiencias del caso Uribe, un caso en donde el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta cargos por fraude procesal y que tiene o tuvo una audiencia que está terminando hoy. Estamos grabando esto un miércoles y esto pues es lo que nosotros sabemos y lo que queremos entender es pues qué sigue en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Y vamos a terminar hablando con 2 voces distintas acerca del cese al fuego con las disidencias de las FARC, Estado Mayor Central, que asesinaron a 4 niños indígenas en Putumayo y hicieron que el gobierno pues obviamente tuviera que tomar decisiones radicales frente a este grupo. Vamos a tratar de entender también qué es lo que sigue en este caso. Entonces, empecemos. Empezamos con el repaso que van a hacer nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto y nuestra analista de cabecera Claudia Ospina. Entonces, Juan Pablo, adelante. Para hacer este pasón por los acontecimientos recientes de la agenda política colombiana con nuestra politóloga de cabecera Claudia Ospina. Claudia, bienvenida nuevamente a su podcast Capital Político. Hola Juan Pablo, ¿cómo vas? Claudia, empecemos con la noticia de la general Sandra Hernández, que será la primera mujer que ocupará el puesto de comandante de la Policía Metropolitana en Bogotá y reemplazará en el cargo al general Carlos Triana. ¿Qué nos puede decir, Claudia, de la general Sandra Hernández? De su trayectoria y pues del camino que recorrió para llegar a ocupar este puesto. Bueno, ella lleva 30 años de carrera, pues más de 30 años de carrera, fue jefe de la Policía de Menores, comandó la Policía de Manizales y tiene bastantes reconocimientos por su trayectoria y su buen desempeño dentro de la policía. Uno de los propósitos que tiene o que siente que es como la gran preocupación en la capital es la seguridad y quiere volver a ser cercana a la policía, que la gente sienta o la ciudadanía sienta en la policía un aliado, una persona o sea, gente que va a estar ahí para ti. Es como su gran propósito, que de verdad ese índice tan alto que tenemos de percepción de inseguridad en Bogotá disminuya. Y algo que me gustó mucho en una entrevista que escuché es que ella quiere que la policía sea más preventiva que reactiva, que no se vuelvan simplemente quienes llegan a apagar un incendio, sino que logren tener mecanismos que eviten que la gente tenga que sufrir temas de inseguridad, sino que ya estén prevenidos desde antes. Claudia, una última pregunta sobre este tema. Es decir, además de esa percepción de inseguridad, pues también está esto que también mencionaba usted, que puede a veces la ciudadanía ver con ojo torvo a la policía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y se ha hablado varias veces de la necesidad de las reformas estructurales de la institución. ¿Cree usted que con un liderazgo, con un enfoque que simplemente tenga un enfoque distinto, se puede subsanar estas falencias que se han evidenciado y que se evidenciaron, por ejemplo, en el marco del paro o durante el paro, o queda igual faltando una reflexión de una reforma como estructural de la institución? Siguen faltando reformas mucho más profundas, pero sí siento que el caso de que lleguen mujeres a ocupar estos cargos sí dan una visión distinta y pues bueno, que sea hasta el momento también, no solamente para cambiar esa percepción, sino también para garantizarle a la ciudadanía lo que está pidiendo a voces y es que se sientan seguros en las calles y en sus propias casas. Listo, Claudia, pasemos a nuestro siguiente tema que vuelve a ocupar la agenda, o más bien que no la ha dejado de ocupar, que es el
asesinato de líderes sociales. La Fundación Paz y Reconciliación Pares lanzó un informe en el que da cuenta de cómo esta violencia viene en aumento contra los distintos líderes desde 2022 a la fecha. Cuéntenos, Claudia, porque pues, de pronto se tendría la percepción que con el cambio de gobierno esto podía cambiar, pero los números no cambian. ¿Cuál es el reto que se le está presentando al gobierno Petro frente pues, a una situación tan grave como incluso el aumento de la violencia contra los líderes sociales? Sí, esta situación de verdad es lamentable porque somos el país en el mundo donde más líderes sociales se mueren, pues son asesinados. Y de hecho el informe muestra cómo en abril de este año, que se asesinaron 20 líderes y lideresas, pues es una cifra mucho más alta de lo que no se veía en el pico que tuvo el año pasado, que fue en octubre del 2022. Entonces, tal cual lo dice usted, como que uno tenía ese discurso del gobierno anterior, no garantiza los derechos para los líderes y las lideresas, entonces llega el gobierno del cambio y uno esperaría que esto pues obviamente cambie, ¿no? Como que no sigamos en esta lamentable situación. Pero pues no es así, siento que tampoco podemos como atribuirle todo al nuevo gobierno, porque también tenemos que ser realistas y darnos cuenta que este gobierno lleva, no sé, como 9 meses o menos, y pues uno en ese tiempo tampoco puede cambiar un montón de dinámicas regionales que ya existen y que lamentablemente pues tienen como objetivo callar a las personas que están buscando garantizar los derechos en esas regiones y pues que es el papel principal de estos líderes y Sí, lideresas. la invitación es a que revisen este informe que está pues, lleno de datos e información muy interesante sobre los departamentos donde más se está ejerciendo esa violencia y cosas que nos pueden dar pistas como de precisamente esa estructura que, que, que nos demuestra que independientemente del cambio de gobierno es algo que permanece ahí. Hay algo que se señala en ese informe que cambia un poco con respecto, digamos, a visiones que se podían tener anterior y es de dónde están viniendo esos asesinatos, como que el modus operandi se menciona en ese informe que cambia, ya no digamos que no es atribuible tan fácilmente como a grupos armados específicos, sino que suelen ser acciones sicariales, que llega una persona en casco, en moto, comete el crimen, pero a la final es muy difícil rastrear tanto al actor material, pero también pues al actor intelectual, es decir, de dónde está viniendo esa orden. Mm, ¿Por qué esto resulta tan problemático, Claudia? ¿Qué límites nos pone esto a la hora de intentar buscar soluciones puntuales al asesinato de líderes sociales? Es muy grave porque simplemente no hay material para que la fiscalía pueda investigar estos asesinatos. Entonces es muy difícil determinar quiénes son los culpables, quiénes son los actores intelectuales, de dónde vienen, si son disidencias de uno u otro grupo armado, si tiene que ver esto con grupos dedicados al narcotráfico. O sea, en fin, son demasiadas variables que complican no solamente la investigación, sino también pues ese respeto y esa dignidad a que la víctima pues al final se cierra ese ciclo, ¿no? De encontrar quién mata a estas personas. Pero sí, efectivamente, como dice usted, el informe está mostrando que hay una manera distinta de asesinar a estas personas y que además esto siento yo que también es como muestra de como las diferentes variables de conflicto que tenemos, ¿no? Como que duramos muchísimos años solamente hablando de las FARC, del ELN, de paramilitares, pero ahora tenemos un montón de disidencias, de grupos pequeños, del Clan del Golfo, o sea, es como que cada vez tenemos más actores que pueden llegar a ser los perpetuadores de estos asesinatos, muchos también que tienen que ver con intereses medioambientales, bueno, en fin, hay también un montón de particularidades en cada región, pero esto sí complica mucho más no solamente lo que le digo de las investigaciones en la fiscalía, sino también de ese proceso que estamos tratando desde hace años de llevar a cabo con no solamente una paz en papel, sino una paz en la vida real, ¿no? De creer en esos procesos de reconciliación y de encontrar justicia y de encontrar verdad. Bueno, Claudia, es un tema pues al que le seguiremos, valga la redundancia, haciendo seguimiento.
Pero pasemos entonces a Congreso. ¿Qué ha pasado con esta eterna, discutida, hiperdiscutida reforma a la salud? ¿Qué ha sucedido en esta reforma? Que hay bastante desinformación. Yo no sé si usted siente lo mismo que yo, pero uno ya no sabe ni qué creer, ni qué sentir. ¿Será que sí existen las EPS, si no van a existir? Sí, yo como que hay demasiado pánico dentro de todo y yo soy muy o estoy muy en el punto de estar pendientes de lo que se va aprobando, pero al final lo que me interesará al final es lo que se apruebe. Que entrar como a ese juego de pelear con el día a día, pues es un desgaste que nosotros vivimos desde afuera, pero seguro estas personas que están en el Congreso ya tienen eso o charlado, arreglado o decidido y es como que el resto de la ciudadanía vive en pánico. Y pasemos entonces a la reforma laboral, que a la otra novela que ni bien arranca y pues ya tiene a todo el mundo pegado al techo, pues por cuenta de un montón de cosas, ¿no? Como ya se mencionó sobre un artículo o un estudio que había publicado, que había hecho el Banco de la República. Los medios dijeron entonces que el Banco de la República había hecho ese estudio y que ese estudio decía que se iban a perder un montón de empleos o que un montón de empleos iban a pasar a la informalidad. Finalmente ese informe no fue hecho por el Banco de la República. Los conservadores ya también salieron a decir que era un riesgo, entonces que no iban no, como independientes ya no iban a apoyar la reforma. Bueno, cuéntenos un poco sobre este enrollo y esta nueva novela que se viene cocinando alrededor de esta reforma y por qué es que todo termina en este pánico. Bueno, varias cosas. Primero, frente a lo del informe del Banco de la República, sí, a pesar de que el banco no es el que lo hace, sí es importante dejar claro que el gerente del banco lo avaló. Pero sí, se ha vuelto de nuevo un pánico tal cual está pasando con la reforma a la salud desde que empezó. Y son temas muy sensibles, ¿no? Porque a todos nos preocupa las condiciones laborales y la salud. O sea, no existe persona en el mundo a la que eso no le preocupe. Entonces son dos temas muy sensibles con percepciones bastante diversas. Siento que la reforma laboral, a diferencia de la salud, sí ha tenido un proceso un poco más tranquilo, en el sentido de que la ministra es más abierta a escuchar, entonces puede llegar a verse un poco más de construcción mutua entre todos los que pueden estar afectados. Pero pues principalmente el punto más fuerte ha sido la cantidad de costos que puede llegar a traer esta reforma a los empleadores y eso cómo puede traducirse al final en que pues, una empresa decida mejor no contratar tanta gente porque le va a salir más costoso, ¿no? Eso es como al final lo que más se habla dentro de los medios de comunicación. Y el llamado que sí ha hecho especialmente esta semana la ministra de Trabajo es que dejen de crear un pánico dentro de la gente, porque esto pues lo único que lleva es a que no haya un debate sano, se vuelva todo un tema de asumimos esto o interpretamos aquello y no pues lo fundamental que debería estar hablando cada persona frente a lo de la reforma. Pues Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político, y pues nada, seguiremos conversando sobre el trasegar político de la nación. No, gracias a ustedes por la invitación y sí, seguiremos contándoles lo que pasa en este país. Hecho el repaso, vamos a hablar sobre la que ha sido la noticia del día durante 2 días seguidos, porque el martes, esto lo estamos grabando, el miércoles 24 de mayo, se realizó una audiencia más para decidir qué va a pasar con el caso de Álvaro Uribe por fraude procesal, es decir, por sobornar testigos para cambiar su testimonio. Este es un proceso que lleva ya muchísimo tiempo, que ya una vez la fiscalía pidió precluir, es decir, pidió cerrar el caso,
una vez más se reunieron, una vez más pidieron eso, ya se les dijo que no y nosotros queremos entender entonces qué es lo que está pasando y si esto tiene fin, es decir, si esto va a acabar algún día o si vamos a seguir por siempre con la fiscalía funcionando un poco en defensa del caso Álvaro Uribe y la corte decidiendo otra cosa. Entonces, para entender qué es lo que está ocurriendo en el caso de Álvaro Uribe Vélez, está con nosotros José Marulanda. Él es editor de Cuestión Poder, que es la sección de actualidad del medio Cuestión Pública. José, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por estar acá. Santiago, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con usted. Bueno, cuénteme ayer qué pasó en la audiencia. Es decir, esto estaba concertado desde hace mucho tiempo. Se habían puesto citas hacía ya meses para reunirse. ¿Qué se decidía finalmente en la audiencia de Álvaro Uribe? Santiago, la jueza 41 penal del circuito de Bogotá, que es la que está dirigiendo esta audiencia de hoy, lo que tenía que decidir ya es leer, por decirlo menos, el fallo de si aceptaba o no la solicitud de preclusión del caso hecha por la Fiscalía General de la Nación a través del fiscal Javier Cárdenas. La jueza Laura Barrera se dedicó ayer desde las 9 de la mañana aproximadamente, casi hasta las 6 de la tarde, leyendo todo el fallo y al final del día decide la jueza negar esta segunda solicitud de preclusión de la investigación contra el imputado expresidente Álvaro Uribe por 2 delitos: soborno en la actuación penal y fraude procesal. Y vale la pena recordar que esta es la segunda solicitud que hace la Fiscalía, porque la primera fue resuelta en abril de 2022, también por una jueza de la República, en ese momento también negada esa solicitud de preclusión que en ese entonces hizo el fiscal Gabriel Jaimes Durán, Santiago. Esto que ya había pasado puede volver a pasar, es decir, tendremos una tercera solicitud de preclusión por parte de la Fiscalía, porque da la impresión de que existe, ¿no? Un poco esta sensación de loop en donde estamos repitiendo audiencia y audiencia. Santiago, es posible que pueda pasar y eso son interpretaciones de distintos abogados porque otros argumentan que no. Voy con los que argumentan que no. En este momento, la Fiscalía y la defensa del expresidente Uribe apelaron la decisión de ayer y esto se va al Tribunal Superior de Bogotá. Una sala penal del tribunal decidirá y, por ejemplo, si ese tribunal le da la razón a la juez y le dice, no, está bien, sustento el apoyo, digamos, en la negación de la solicitud de preclusión, lo que debería hacer la Fiscalía es presentar un escrito de acusación en el caso de esos 2 delitos, pero no hay nada, por ende, obligados en la ley que los obligue a acusar. Ellos pueden volver a investigar y pueden volver a solicitar preclusión, así lo sustentan, por ejemplo, abogados como Santiago Tres Palacios. Otros lo que consideran es que la Fiscalía lo que puede hacer, por ejemplo, es designar un fiscal ad hoc y presentar escritos de acusación en torno al proceso. También hay otra posible salida, Santiago, y es que ante la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de darle la razón a la jueza y decir estuvo acorde al derecho, negar la preclusión, se presenta una acción de tutela por violación a derechos fundamentales, pero esa no tendría salida porque pues miren todo el tiempo que llevamos y si algo se le ha respetado al expresidente Uribe son sus garantías procesales en este caso. Cierro entonces con esto. Podemos, algunos abogados consideran estar en un ciclo eterno de solicitudes de preclusión y otros que consideran que ya, si el Tribunal Superior de Bogotá le da la razón a la jueza en segunda instancia, lo que la Fiscalía tendría que hacer es presentar el escrito de acusación. Pues es que dentro de los clichés periodísticos se le dice a la Fiscalía el ente acusador, pero da la impresión, y esto se lo pregunté yo hace más de un año a Francisco Bernate, pues de que estamos frente al ente defensor. ¿Por qué
está funcionando o por qué al menos tenemos la impresión de que la Fiscalía está actuando como la defensa de Álvaro Uribe Vélez? Santiago, pues mire, en cuestión pública tenemos un muy buen argumento para eso. Diana Salinas, nuestra cofundadora y una de las mejores periodistas, si no la mejor periodista de investigación del país, reveló en febrero de este año, 2023, una prueba inédita de este caso. La prueba que desmiente a la Fiscalía, y es que Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, figura en la nómina paramilitar de lo que en ese entonces se conoció como las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Diana Salinas mostró en una columna en vivo y luego en una columna escrita que la Fiscalía de Francisco Barbosa pasó por alto pruebas que están en expedientes de la Fiscalía que dicen que Juan Guillermo Monsalve sí perteneció a la nómina del bloque Metro. Juan Guillermo Monsalve pues está también documentado por la Corte Suprema que a través de Pablo Hernán Sierra, otro exintegrante del bloque Metro, pues también hizo parte de este grupo paramilitar. Ese aspecto, solo ese aspecto que Diana Salinas buscando y investigando encontró que sí pertenecía a la Fiscalía, se ha encargado de sostener que Monsalve no fue parte de ese grupo paramilitar. Ese es un buen argumento de lo que usted me preguntaba de que parece más el ente defensor. Ok, pero existe, entonces, o sea, es decir, esto sí es verdad, sí están un poco defendiendo a Álvaro Uribe, más allá de los argumentos, porque obviamente, pues los abogados básicamente están entrenados para hacer cualquier caso, ¿no? Montar un discurso acorde al caso que ellos consideren y obviamente no hay forma, tendría uno que hacer una meta investigación para probar que existe una mala intención, pero entonces, ¿qué pasa ahí? Es decir, ¿qué pasa con el papel que está jugando la Fiscalía? ¿Qué tanto de eso se puede tramitar en el mundo de la opinión y qué tanto de eso se puede demostrar como una negligencia por parte de la Fiscalía de Francisco Barbosa y sus fiscales encargados? Pues Santiago, eso ha sido un tema de análisis en este proceso porque, mire, esta investigación de Diana Salinas, estas pruebas que le menciono de Juan Guillermo Monsalve, pues fueron finalmente, digamos, entregadas, por ejemplo, al abogado Miguel Ángel del Río para que pudiera usarlas en este caso de Uribe. La jueza las mencionó ayer y la jueza en este último, ¿cierto? Que es el más reciente, en términos populares le dio una pela muy dura a la Fiscalía, diciéndole sobre ciertos elementos materiales probatorios, por ejemplo, como el reloj que entró de Yanira Gómez, con el que se grabó Enrique Pardo Hacha allá en la cárcel La Picota, Diego Cadena, incluso la jueza cuestionándoles, por ejemplo, Santiago, las transcripciones de esas grabaciones hechas por la Fiscalía y dándole más validez a transcripciones que se hicieron o que se le solicitaron de ese mismo reloj al sistema de medios públicos, a RTBC, y cuestionando que las de la Fiscalía habían sido, que no se entendían bien en algunos casos, que no era muy bien leíble lo que habían transcrito. Cualquiera diría, escuchando a la juez Santiago, que como si fuera un fiscal primerizo, ¿cierto? Es decir, porque la jueza lee muchas fallas, muchos yerros, como si fueran de principiante y no de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que después del fiscal general y la vicefiscal general, pues son los fiscales mejor preparados. Entonces sí llama la atención, porque eso es lo que hay que decir, Santiago, de estos casos, este caso lo sustenta en la Fiscalía el fiscal de los más altos niveles y con la coordinación digamos, del coordinador de fiscales delegados ante la Corte. Entonces llama mucho la atención errores tan sencillos de fiscales tan preparados. ¿Cuáles son los límites temporales de esto? No, yo sé que las audiencias, usted me lo contó por fuera de micrófonos, acaban hoy, pero de ahí en adelante, ¿qué sigue? ¿No? Pueden seguir jugando este juego buscando una juez o un juez que decida aceptar la solicitud de preclusión, pueden hacer infinitas solicitudes de preclusión, pero en ese caso entonces tendría que esperar o tendría que hacerlo antes de que cambie el fiscal general. Parte
de eso tiene que ver con la cercanía que se ha señalado y que se ha acusado por muchos sectores de la opinión también entre el presidente Gustavo Petro y quien fuera su enconadísimo adversario Álvaro Uribe? O sea, ¿será que todo esto es un juego para poder mantener esto por siempre? Porque ayer la gente estaba en Twitter diciendo que Uribe iba a ir a juicio sí o sí, pero no parece que eso fuera a ser como tan así. Sí, claro, Santiago, por eso nosotros en cuestión pública, digamos que con agilidad, pero con precisión, decíamos podría ser acusado. Es decir, al negar la preclusión, se abre la posibilidad de poder ser acusado por la Fiscalía por los dos delitos de los que ya. Esto puede durar varios años si, digamos, el Tribunal Superior de Bogotá, por ejemplo, falle lo que falle, ambas instancias van a apelar. Es decir, si el tribunal le da la razón a la jueza, pues lo que algunos abogados nos han dicho es la defensa del expresidente Uribe puede presentar acción de tutela, pero que no tendría asidero, como te dije antes, porque no se le han violado los derechos fundamentales. Y luego apelarían otra vez hasta la Corte Constitucional. Pero antes de todo ese loop, lo que debe haber es una decisión de la Fiscalía General de la Nación. Muchos también han dicho así es, hombre, presenten escrito y en juicio demuestren inocencia y salimos de esto rápido. Es decir, ya incluso Uribe ya fácilmente puede decir soy inocente. En un juicio Álvaro Uribe puede decir fácilmente soy inocente y ya no es una mentira, ya no es una falacia, porque una jueza de la República, un juez, demostró que en juicio la Fiscalía no tenía las pruebas suficientes para solicitar una condena en juicio oral. Incluso la jueza ayer les decía eso. Yo ahorita no puedo decir la validez de las pruebas, pero en resumen vayan a juicio y allá demuestren la inocencia, culpabilidad. Esa es la salida más fácil, pero la otra, Santiago, con este santanderismo leguleyo que nos mata en Colombia, se nos puede ir años y años, ojo, hasta que el delito prescriba. Recuerde que siempre, salvo los delitos de lesa humanidad, tienen un tiempo de investigación desde la imputación hasta que termine, y eso puede pasar. Ya no preclusión, sino prescripción, es decir, que un juez de la República diga, no, ya pasó el tiempo de investigar ese caso. Se nos puede ir un buen tiempo, Santiago. Pues perfecto, José, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Obviamente vamos a seguir pegados de lo que ocurra con este caso, pues que es obviamente el caso contra quien fuera la persona más importante de este país durante más o menos 20 años. Entonces, pues nada, espero que podamos volver a hablar, a ver finalmente si existe una conclusión o seguiremos encontrándonos cada 6 meses durante los próximos 20 años hasta que se decida si prescribe o no. Listo, Santiago, ahí estaremos muy pendientes y muchas gracias de nuevo por la invitación. Cerramos este episodio de Capital Político hablando sobre otro tema de la paz total, que pues ya se sabía desde el comienzo que era una agenda compleja y que obviamente ha traído consigo pues varios relatos y varias dificultades, pero que empieza a romperse por el lado de las disidencias de las FARC, por el Estado Mayor Central, debido al asesinato de 4 niños en el Putumayo, que dieron el fin del cese al fuego con este grupo disidente. Para tratar de entender una vez más las muchas aristas que este episodio arroja sobre una agenda de muchos ejes distintos de acción, está con nosotros Laura Bonilla, analista, columnista de opinión, pero sobre todo subdirectora de Pares Colombia, entidad que es fuente infinita de fuentes para este podcast que siempre tendrá los micrófonos abiertos para ellos. Hola Laura, bienvenida una vez más. Hola Santiago, muchas gracias y gracias también por el piropo a la fundación. Nos encanta tener los micrófonos abiertos. No, pues claro, es que además creo que poca gente hace un trabajo tan juicioso como ustedes para entender todo lo que está ocurriendo en los territorios, porque la mirada que se arroja desde acá siempre es un poco maniqueísta, muy centralista, como de no, son los malos versus los buenos.
¿no? El lejos versus el cerca y esas cosas pues obviamente empañan mucho la manera en que uno entiende un conflicto tan complicado como el que tenemos ahora. Sí, no, muy de acuerdo contigo. Al menos intentamos estar cerca, donde la gente nos necesite. Y eso pues la fundación es muy consciente y hacemos el mejor esfuerzo para ello. Laura, ¿qué pasó? Ayúdeme a relatar un poco este episodio que yo empecé a esbozar sobre el asesinato de estos 4 niños. ¿Por qué pasa esto cuando se supone que estamos en cese al fuego bilateral? Ya, porque los niños no hacen parte del cese al fuego bilateral. Te cuento, digamos, la gente tiene una gran confusión. Es una confusión sobre qué es un cese al fuego, qué es un cese de hostilidades y qué es el desescalamiento de la violencia o incluso lo que ha llamado el comisionado de paz alivios humanitarios. Entonces vamos a intentar ponerlo simple. Un cese al fuego bilateral quiere decir que dos partes que están entre sí en conflicto dejan de responderse una a la otra. Un cese al fuego multilateral es varios actores que se están dando bala, por ponerlo muy caricaturesco, entre sí, paran de darse bala entre sí. ¿Qué fue lo que pasó? El Estado Mayor Central estaba en cese al fuego con el gobierno nacional. Es decir, el ejército para de buscar la confrontación con ese actor armado, no está buscando el campamento, no entra en combates con ellos, no le dispara y el Estado Mayor Central no busca al ejército, no le dispara, no entra en confrontación con ellos. Eso hasta cierto punto se cumplió, aunque digamos la gente que está verificando dice hay más de 50 incumplimientos de parte y parte del cese al fuego porque tampoco es suficientemente claro. Vamos, ese cese al fuego especialmente tenía bastantes problemas de verificación porque había muchas zonas grises y eso lo hace muy complicado. Entonces, si se puede volver a armar, pues mucho mejor. Lo segundo es porque se partía de la hipótesis de que el grupo armado, su principal foco de violencia era el Estado, y eso no es verdad. El principal foco de violencia de prácticamente todos los grupos armados hoy en Colombia es la población civil que ellos consideran que la presión armada y violenta contra esa población civil los lleva a ganar espacio en el control territorial. Entonces reclutan unos niños menores de edad. Ellos dicen, no, no, tenían 16 y fueron voluntarios. Todo menor de edad que ingrese a las filas de un grupo armado se llama reclutamiento forzado, independientemente de si tiene 12 o 16 años. Esos menores escaparon del grupo y el grupo los fusila. Eso es básicamente lo que pasa. Entonces, a ojos del grupo, ellos no violaron el cese. A ojos de la sociedad, pues es un crimen de lesa humanidad. Vamos, el asesinato de estos menores y el presidente Petro responde suspendiendo el cese al fuego para que la fuerza pública pueda entrar a hacer operaciones nuevamente contra el grupo. Hay muchas preguntas que se desprenden, entonces voy a tratar de organizar mi cabeza, pero lo primero es, ¿tiene en ese sentido algún propósito que se siga insistiendo en los ceses bilaterales cuando en realidad se tendría que empezar a pensar en un cese multilateral? O sea, ¿no son un poco un saludo a la bandera los ceses bilaterales al fuego entre dos agentes o entre dos actores de un conflicto que no se están encontrando a Pues menudo? mira, yo realmente con el último propósito que pones, es decir, para que exista paz territorial, para que la gente pueda convivir siquiera o permanecer en los territorios o no vivir confinada o no tener encima el tipo de control territorial que tienen los grupos, tendríamos que tener ceses bilaterales porque el Estado no puede, o sea, el Estado colombiano se puede comprometer a que el ejército no le dé bala al Estado Mayor Central, pero el Estado colombiano de ninguna manera se puede comprometer a que el ELN no le dé bala al Estado Mayor Central. Entonces, eso no podría ser un compromiso estatal, ni viceversa. Entonces, es muy difícil pactar ceses cuando tú no tienes a todos los actores sentados en la misma mesa. Que sí se puede pactar con los grupos armados, que creo que sería un complemento muy importante de un cese bilateral, desescalamiento y cese de hostilidades contra los civiles. Eso nos daría dos cosas a favor. Una cosa importante que nos da a favor es, obviamente, digamos, el alivio para las personas que están sufriendo los embates de la guerra. Y una segunda cosa muy importante que nos daría a favor es
que se puede empezar a verificar la violencia contra la población civil y complementar eso con programas de protección, presencia en derechos humanos, un sistema nacional de protección para los derechos humanos, especialmente para líderes, lideresas sociales, defensores de derechos humanos, mucho más sólido y mucho más focalizado. ¿Cómo se diseña un cese al fuego bilateral? El ELN es una guerrilla y es un grupo con el que tradicionalmente se podría firmar un cese al fuego, porque de todos es el único grupo en franca rebeldía contra el Estado. El resto de grupos no demandan lo mismo, no es que esté bien o mal, es que son distintos y son distintos patrones de violencia. Entonces, en los territorios donde hay violencia endémica, que es donde la gente más está sufriendo, ¿qué te digo yo? Arauca hoy, el Cauca, hay prácticamente una guerra no declarada entre distintos tipos de grupos por el control territorial y están dispuestos a llegar a cualquier cosa por el control territorial. Como están en disputa también, permanentemente están buscando dinero para mantener su nómina, para ampliarla. Muchos de estos grupos están en plena expansión. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo paramos esa expansión? Para mí, la única respuesta ahí es se necesita que la presencia, digamos, armada organizada en un territorio sea la presencia estatal. Esto no es muy popular entre quienes hemos sido personas cercanas a la izquierda. Ahora, no implica que tenga que ser una presencia militar o de fuerza pública como la que planteó el expresidente Uribe en su momento, pero sí que necesitamos presencia de la fuerza pública en un horizonte mucho más permanente, o sea, no solamente 4 años, no solamente estos, no, de forma más permanente y que eso se acompañe de, ahora sí, una presencia estatal que también sea un poco más permanente. Eso suena sencillo, pero es súper difícil. Estos temas de diseñar un buen cese al fuego. Hay que tener primero una mesa, segundo unos negociadores, tercero diseñar el cese al fuego y cuarto tener mecanismos de verificación para el caso del cese al fuego. Y para el caso de cesar las violencias contra la población civil, digamos que la mesa debe estar suficientemente fuerte y tener la capacidad de poder monitorear esas violencias contra población civil y llevarlas a la mesa y ponerlas de presente. Esto un poco me lleva a una pregunta que ya le hice sobre una columna que usted ya escribió hace ya un rato y sobre la cual estuvimos hablando en el programa el lunes, y es sobre cómo usted plantea que la guerra es una economía en sí misma, cómo desmantelarlo, qué proponerles, qué hacer con eso. Yo pienso que esa tesis es muy cercana a lo que hoy es el Clan del Golfo, que podría decirse que es el mayor holding criminal del país. Es como una sociedad accionaria que administra todos los servicios de violencia en la zona y que además es las más grandes y que el comisionado de paz ya anunció que probablemente sí que vamos a tener una mesa con el Clan del Golfo donde habrá que negociar un cese al fuego y de hostilidades. Lo primero es mapear las violencias específicas del grupo. Por ejemplo, el Clan del Golfo en las zonas donde está presente tiene un confinamiento altísimo, tiene carnetización de la gente. Todas esas son economías asociadas al control territorial, es decir, el control territorial es la pepa de todo eso. ¿Cómo reemplazar ese control territorial por alternativas institucionales? Es decir, el territorio solo lo puede controlar el Estado, obviamente pues respetando la Constitución, las comunidades étnicas, la gente que tiene, vamos, formas de gobierno propias, pero en esencia, vamos, no puede delegarlo a un grupo armado. La administración de justicia y cobrar por esa administración violenta de justicia es como la otra actividad que está ligada a ese tipo de economías criminales que se repite en prácticamente todos los grupos, quizás en menor medida con la guerrilla, última guerrilla tradicional que tenemos, que es el ELN. Entonces, ahí lo único que funciona es suplantar, o sea, que el Estado entre a hacer la suplantación de esa administración de justicia y construir capacidad local. Yo creo que todo esto nos va a llevar a pensar otra vez algo que, o sea, suena distinto, pero no he encontrado otra salida que no sea volver a pensar el ordenamiento territorial de este país. Una cosa que me hace preguntar ahí es, claro, digamos que no es que los territorios, no como tan pedantemente los llamamos desde aquí,
sean sucios y corruptos, porque obviamente eso es pues una muestra de hasta qué punto la tecnocracia es muy racista, ¿no? Pero ¿qué hacer, por ejemplo, con la polarización política? ¿Cómo evitas la polarización en las regiones? No, no puedes evitar la polarización en las regiones, pero tienes que permitirlo, y en el centro tampoco. ¿Cómo evitas que las personas y los gobernadores que queden electos tengan un compromiso con la paz? Yo creo que es mucho más fácil convencer a los gobernadores que digamos, sufren el día a día de la violencia en sus departamentos que convencer incluso al centro del país que es deseable tener la paz. Si recuerdas, el plebiscito se perdió en las grandes ciudades, en las zonas más apartadas. O sea, yo te juro que el alcalde de Tibú, así sea un alcalde de derecha, está mucho más de acuerdo con la idea de tener desarrollo y paz en su municipio que la gente de Medellín o de Cali, por ponerlo de alguna forma que nos, digamos que no tiene las mismas consecuencias del conflicto armado y de las delincuencias organizadas. Finalmente, pues son los gobernadores y los alcaldes los que tienen que dar resultados territoriales también, o sea, es su gente, son sus funcionarios, o sea, no es gratuita estas cartas de los gobernadores al presidente Petro y esta campaña que hicieron en redes alrededor de la seguridad. Eso es uno de los temas más importantes. Lo que no podemos hacer es permitir que solamente siga existiendo en Colombia una idea de seguridad, que ha sido la idea de la ultraderecha. La seguridad es bala, bala y plomo es lo que hay, plomo es lo que viene. Hay muchas otras ideas de seguridad. Yo creo que la política pública que tiene este gobierno alrededor de la seguridad hay que darle una oportunidad. Por último, ¿cuál tiene que ser entonces el siguiente paso del gobierno frente a las disidencias de Estado Mayor Central de las FARC? Yo creo que pensar mejor, planear mejor en las mesas es una buena idea y poner líneas verdes, rojas, amarillas, azules, moradas, como quieran, líneas arcoíris en la mesa también es una cosa que el Estado tiene que hacer. En la distinción entre población civil y combatiente es algo que se tiene que poner en la mesa, incluso considerando que los comandantes del Estado Mayor Central no todos son comandantes avesados como se tuvieron en La Habana, a veces son comandantes que vienen de ser mandos medios, otros son reclutamientos mucho más jóvenes, no familiarizados con la larga historia de conflicto, violencia y con el derecho internacional humanitario. Entonces es el Estado el que tiene que poner esas líneas en la mesa. Pues Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Capital Político y ayudarnos a aclarar este entramado de hilos que, pues bueno, a veces cuesta seguir, pero que tenemos que hacerlo, pues si queremos, obviamente, que se cumpla la agenda de paz y pues desde aquí estamos claros con esa línea editorial. Queremos que efectivamente se llegue a una paz completa. Mientras eso pasa, pues creo que seguiremos encontrándonos. Muchísimas gracias. Santiago, muchísimas gracias. Espero, en medio de lo complicado que a veces es este tema, haber podido ser clara para la audiencia. Para terminar y seguir hablando sobre el tema del Estado Mayor Central de las FARC, una entrevista de Juan Pablo Conto con Kyle Johnson de Conflict Responses. Adelante, Juan Pablo. Para profundizar en lo que pasó y lo que esto implica, estamos con el politólogo Kyle Johnson, cofundador e investigador de Conflict Responses Core, una fundación desde donde se investiga y se combate sobre la desinformación alrededor de los conflictos armados y la construcción de paz en Colombia. Kyle, bienvenido nuevamente a Capital Político. ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Tenía realmente el gobierno otra salida diferente a la suspensión del cese al fuego? Yo creo que en lo político probablemente no. En lo técnico sí. Pues hay un mecanismo que no ha venido funcionando perfectamente bien, pero pues existe un mecanismo de verificación donde el compromiso y los protocolos que estos hechos se discuten ahí. Pero políticamente esa no es una respuesta a la opinión pública muy aceptable. Y yo creo que el presidente igual toma esta decisión él mismo, yo creo, y se encuentra un poco bajo presión políticamente frente a estos procesos. Y ya con esto, pues es muy difícil que él se quede quieto y no responda de forma como respondió. Además, respondió de una forma que le permite promover una idea suya de los ceses regionales.
porque eso es básicamente lo que propone, suspender en 4 departamentos, pero mantenerlo en otras partes y en efecto hay ceses regionales. Es un poco como la idea que él ha venido tanteando desde ya. Pero es muy difícil pensar un escenario donde Petro puede responder simplemente diciendo, pues para eso está el mecanismo y un poco no vamos a hacer nada. Sería la interpretación de la opinión pública, es dar mucha papaya a los detractores de estos procesos. Y yo creo que él lo anticipa y decide que sí, tiene que responder más fuertemente. Claro, ya vamos a tocar este asunto pues de haber suspendido el cese en unos territorios y en otros no. Pero antes quisiera pues, tener un poquito más de contexto, Kyle, cómo venían estas conversaciones y qué implicaciones tiene este suceso. Es decir, cómo seguir, digamos, una conversación con este grupo en general, teniendo en cuenta esto de cara a la opinión pública. Realmente el proceso venía avanzando con tropiezos. Avanzando uno porque pues hace 9 meses se sentaron por primera vez en el Yari y ya en 9 meses iban a instalar la mesa. Y pues negociaron un cese, crearon un mecanismo que todo ha tenido sus problemas. El mecanismo no está funcionando a nivel regional, las órdenes de captura, hay órdenes de capturas que no se han podido levantar, ha habido tensiones entre las partes de la mesa, hay acusaciones de violación de cese, etcétera. Pero digamos en el nivel avión, digamos, más macro, el proceso estaba avanzando y iban a anunciar la mesa el 17 de mayo, pero tocó aplazar por varias razones y pues ahora con este impasse que es como llegar al mundo más, al punto más alto de acusaciones y tensiones que se han venido cogiendo cada vez más fuerza en el proceso, retomar la mesa así nomás de una base políticamente costosa para el gobierno. Además, yo creo que este mismo impasse exige primero resolver, superar el impasse, restablecer comunicaciones positivas y productivas, hablar de lo que pasó entre Putumayo, Caquetá y Amazonas, pero seguramente el Estado Mayor Central va a decir, bueno, si vamos a priorizar este caso, prioricemos también los disidentes muertos que hemos denunciado. Entonces, para mí, o sea, para nosotros, siguientes pasos, hay varios siguientes pasos, según el actor. Creo que uno, el Estado Mayor Central tiene que decir algo público sobre lo que pasó. Yo creo que realmente basada en toda la evidencia que existe, tanto desde aquí Bogotá como de terreno, básicamente admitir su responsabilidad ahí, ojalá pedir perdón. Nosotros creemos que deberían anunciar como un cese de reclutamiento de cualquier persona menor de 18 años. No creo que lo hagan, pero pues sería bueno. Eh, y también un compromiso de reparar a las familias afectadas. Así sea a través del proceso, de alguna forma, pero no puede quedar en, ay, perdón, qué pena y ya. Tiene que haber algún gesto más allá. No creo que lo hagan, pero creemos que es clave. Creo que ahí para el gobierno y el Estado Mayor Central, o sea, primero tienen que bajar el tono. O sea, el tono de las comunicaciones, tanto del presidente como del Estado Mayor Central, son muy agresivos, muy bélicos, muy contraproductivos. Y pues hay cosas en ese proceso donde pueden agarrar para tener conversaciones más productivas, como el tema ambiental. Entonces, de pronto, retomar la comunicación en privado, reconociendo parte y parte de los aspectos positivos del proceso hasta ahora, puede ser un buen punto de partida, pero tendría que ser secreto. Creo que se necesita una reunión ad hoc. Puede ser en el mecanismo de verificación o puede ser en otro espacio, pero tiene que hablar de, una vez se estén hablando bien, tiene que hablar un poco, listo, ¿cómo vamos a superar esto? ¿Cómo vamos a evitar que vuelva a ocurrir? ¿Qué le vamos a decir al país? Etcétera, etcétera. O sea, tener un poco más esa conversación. Tiene que hacer mucho más específico el lenguaje del cese. Es muy, muy ambiguo ese protocolo. Tiene que ser mucho más específico. Creemos que con compromisos claros frente al DIH sería muy útil, pero ese texto tienen que mejorarlo. Y eso no tiene que ser de un día para el otro, eso puede ser una discusión de 2 o 3 meses. Kyle, ahora sí, tomemos cómo ve usted la no suspensión del cese al fuego en otros territorios donde el gobierno argumenta que este sí ha sido, que o sí ha dado resultado y cómo fortalece precisamente, como mencionaba hace un poco, la narrativa del gobierno en cuanto a la forma de llevar a cabo esa paz total. Es un poco raro, o sea, Petro pone a Danilo en una posición ya más difícil de que estaba y Danilo pues hay muchas críticas que uno puede tener, pero ahora el trabajo es un poco más difícil porque tiene que mantener el proceso y romper, digamos, mantener el cese y romperlo al tiempo.
eso es muy difícil de manejar en una negociación y realmente podría ser más fácil de manejar, pero no sé si preferible romper el cese de completo para volver a sentar a negociar, pero no sé si es preferible porque eso implicaría acabar con el mecanismo de verificación, que es un espacio donde se podría retomar discusiones. Y realmente romper el cese de todo rompería un poco como todo el proceso. Y Petro no es que tenga mucho que mostrar en términos de éxitos de esos procesos. Entonces, él compraría cierto apoyo político temporal, bajaría la presión en su contra, pero se aislaría de su base, que es las comunidades, muchas comunidades, muy buena parte, no del todo, obviamente, pero en muy buena parte de las comunidades afectadas por estos conflictos. Entonces, tampoco está en una situación muy fácil de cómo manejar la cosa, pero sin duda es otro momento particular o quizás único de este proceso en que estamos con un cese parcialmente roto, pero parcialmente funcionando. Es muy raro. Y pues además el C de los diálogos que iba a hacer está en la región con el cese suspendido. Entonces hay unos efectos cascadas también. Y es interesante ver la opinión pública y distintas opiniones sobre el tema, porque hay unos que dicen bien por romper el cese, o suspender el cese porque no ha habido presión militar sobre este grupo armado. Desde que llega el gobierno no ha habido una presión militar muy fuerte que hace que tengan que negociar más seriamente. Yo creo que eso es cierto, porque no ha habido esa presión militar que puede presionar al grupo, valga la redundancia, para que negocie de verdad. Eso no ha existido. Al mismo tiempo, las comunidades que podrían ser afectadas por este reinicio de confrontaciones no están muy contentos, porque obviamente el bulto de violencia, violaciones de derechos humanos y DH lo van a llevar ellos, esas comunidades, pues. No es que estos grupos se hayan enfrentado mucho, es decir, Estado Mayor Central, el Ejército, no es que se hayan enfrentado mucho antes, pero ahora que puede que sí, Petro gana tiempo políticamente por un lado, pero puede perder un apoyo de lo que él cree que es como sus comunidades también por el Mm, otro lado. y por último, Kyle, ¿qué podemos esperar? Pues eventualmente esto va a tener que llegar nuevamente a la opinión pública, ¿no? ¿Cómo eventualmente el gobierno puede asumir esto, puede justificar este proceso de cara pues a una opinión pública que puede estar o rechazar el diálogo con estas agrupaciones? ¿Qué podemos esperar de cara al futuro? ¿Esto realmente es algo que está previsto? ¿Entra dentro de las cosas pues que tristemente pueden pasar o realmente ya es un reto muy difícil o un camino muy difícil que le queda al gobierno por delante? El camino es difícil, pero no es para nada imposible. Yo creo que, como dije, yo creo que el Estado Mayor Central tiene que tomar la iniciativa y decir algo y comprometerse a algo. Eh, Sin eso, muy difícil para el gobierno retomar el proceso públicamente. Yo creo que el primer comunicado sobre el proceso eh, que incluya o que en que esté el gobierno, eh, creo que necesita alguna justificación del Estado Mayor Central para decir por qué va a seguir en el proceso. Si el gobierno simplemente dice, nos sentamos de nuevo, hablamos de esto, vamos a seguir, grave. Pero si el gobierno dice, nos sentamos, hablamos de nuevo, el Estado Mayor Central se compromete a los temas que sean, los costos que sean, eso, por ejemplo, puede abrir la puerta para que se retome el proceso. Yo sé que guardadas las cooperaciones y me pueden criticar mucho por esto, pero yo creo que hay una lección aprendida, por ejemplo, en el caso del ELN, cuando pusieron la bomba en Barranquilla, después del final del cese de 101 días entre 2017 y 2018, aunque hubo contactos privados entre el ELN y el gobierno, pero el gobierno retoma la negociación cuando el ELN se compromete a un cese, creo que fue un cese temporal por las elecciones. O sea, el ELN se compromete a algún gesto a favor de la paz y el gobierno usa eso para justificar volver a hablar con el ELN después de ese atentado en Barranquilla.
Creo que una dinámica semejante se está presentando acá, que va a ser muy difícil para el gobierno decir, nos volvemos a sentar en esta mesa sin que el Estado Mayor Central haya hecho algún compromiso con la paz. El gobierno puede decir, nosotros seguimos creyendo en la paz total y seguiremos creyendo que el camino es el de la negociación. Pero eso no es lo mismo que decir, volvemos a sentarnos con el Estado Mayor Central en este momento. Son dos argumentos diferentes que yo creo que muy difícil para el gobierno simplemente anunciar que la mesa sigue así nomás. Como digo, perdón ser tan repetitivo, porque yo creo que es la tercera vez que lo digo en 2 minutos, sin algún compromiso del Estado Mayor Central. Eso, un compromiso unilateral. Eso yo creo que con eso le da la posibilidad al gobierno en lo político de frente a la opinión pública. Ok. Kyle, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político. Le estaremos haciendo seguimiento pues a esta situación y viendo cómo qué caminos se van abriendo y complementando pues el análisis en ese recorrido. No, muchas gracias por la invitación y siempre a gusto de hablar aquí en Capital Político. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación. Ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio al final de esta semana. Hasta luego. Capital Sonoro.